Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, feliz domingo. Bueno, el día de hoy vamos a estar empezando a ver lo de transformaciones lineales. Es un poco parecido a los espacios vectoriales en cuanto a la forma que tiene un poco. Le van a notar bastante similitud con los espacios vectoriales. Sin embargo, no es lo mismo así como en el espacio vectorial teníamos que resolver varios sistemas de ecuaciones, acá también hay que resolver varios sistemas de ecuaciones. Así que si todavía tienen flojo el tema ese, tienen que practicarlo más porque espacio vectorial y transformaciones lineales se resuelve prácticamente casi todo se resuelve con sistema de ecuación. ¿Sí? Bueno, vamos empezando nomás. Bien. Lo primero que tienen que saber es reconocer cuándo es una transformación lineal. Por eso en el primer punto les pide y determinar de las siguientes aplicaciones de f, que van de un espacio vectorial a otro, cuáles son y no son transformaciones lineales. Bueno, primero, las transformaciones lineales las vamos a llamar generalmente f, así como si fuera una función, ¿sí? Es parecido a una función, pero lo que hace es transformarme de un espacio vectorial B hacia un espacio vectorial W. Por eso habíamos visto espacios vectoriales previamente. Bueno, B va a ser el espacio de partida. ¿Sí? Yo voy a llamar en forma general espacio de partida a B mayúscula. ¿Sí? Espacio de vectorial, ¿no? Un espacio vectorial. Y bueno, el W va a ser el espacio de llegada. Básicamente las transformaciones lineales lo que hacen es convertir vectores de un espacio V a un vector en el espacio W, que puede ser de R2 a R2, de R2 a R3, de R3 a R2, de R4 a R, y así, etcétera. O sea, pueden transformar de cualquier espacio vectorial a otro espacio vectorial. Bueno, las condiciones son parecidas a las que vimos para espacios vectoriales. ¿Se acuerdan que había dos condiciones para subespacio vectorial? Bueno, son dos propiedades que también se tienen que cumplir, son bastante parecidas. La primera, así como en espacios vectoriales, era una suma. Te dice para todo V, ¿sí? Donde U y V son vectores, para todo U y V que pertenezcan a el espacio de partida, o sea B, se verifica que f de la suma es igual a la, sum, la suma de las transformadas, ¿sí? O sea, f de u más f de b. Algo parecido que hacíamos en espacio vectorial, ¿se acuerdan? Una propiedad para una suma. Y después hay una propiedad parecida, pero para la multiplicación, que dice algo parecido también, que dice para todo alfa perteneciente a los reales y para todo u perteneciente a B, el espacio de partida, ¿sí? Donde U es un vector, U y B son vectores. ¿Sí? Estos también son vectores, solo que no se lo puse, me olvidé ponérselo. Bueno, para todo alfa que pertenezca a los reales y para todo U que pertenezca al espacio de partida B, se verifica que, y era algo parecido también a la de la multiplicación, entonces que f de la multiplicación alfa por U, ¿sí? Alfa por U, sea igual a alfa por f de U. Y lo vamos a verificar de una forma bastante similar a como lo verificábamos para subespacio vectorial. Vamos viendo entonces, bueno, empecemos a ver, hagamos el B, ¿sí? Porque vamos a hacer el B, que es un poquito más largo que el A. Entonces vamos haciendo el 1B. No, tengo que verificar que esto, que dice F, es una transformada que va de R3 a R3. ¿Sí? En este caso el espacio de partida y el espacio de llegada coinciden. Bueno, tal que tal que f de x y z, donde este x, y, z, aquí siempre van los vectores de
del espacio de partida. O sea, siempre aquí tiene que ir un vector del espacio de partida, o sea, un vector del espacio V. Si V es, como V en este caso es R3, acá tengo XYZ. Si aquí hubiera sido R2, aquí hubiera tenido XY nomás. Si aquí tuviera R4, aquí tendría que tener cuatro componentes de XYZ y no sé, y T o W, una componente más. Bueno, me tiene que dar la transformada, esta sería la transformada lineal, es igual a x más 2y menos z y x más 2z. Bien, le repito, esto que está acá tiene que tener la forma del espacio de llegada. ¿Sí? Solo porque este es R3, por eso te tiene tres componentes. Tiene una componente así para la X, otra componente para la componente Y otra componente para la componente Z, que se calculan según el vector de partida. Ahí va, se hace F de los vectores de partida. En este caso, como es de R3 a R3, coinciden en el tamaño, porque son de tres componentes y tres componentes. Tiene que tener la dimensión del espacio de partida y la dimensión del espacio de llegada. Bueno, vamos a verificar que esto es o no es una transformada lineal. Y tiene que cumplirse ambas condiciones para que sea una transformada lineal, igual que en espacios vectoriales. Si una de ellas no se cumple, podemos decir que la aplicación no es una transformada lineal. Bueno, vamos viendo. Empecemos con la primera. La primera condición, entonces, primera condición me dice que para todo U y B, que son dos vectores, ¿sí? Son dos vectores, para todo U y B que pertenezcan al espacio de partida, que en este caso el espacio de partida es R3, se verifica que F de U más B sea igual a F de U más F de B. Esa es la primera condición. Y bueno, lo vamos a verificar así como hacíamos en espacios vectoriales. ¿Qué hacíamos primero? Entonces, como es una propiedad de la suma, necesito un vector suma. Perdón, necesito dos vectores. Un vector U genérico, que va a ser x1, y1, z1. Un vector genérico B, que va a ser x2, y2 y z2. Bueno, como una propiedad de la suma, entonces tengo que sumar miembro a miembro. Voy a sumar U más B. Entonces sumo U más B y estoy sumando vectores. ¿Cómo se suman los vectores? X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces va a quedar X1 más X2, ¿sí? Primera componente en X. Componente en Y va a ser Y1 más Y2, porque estoy sumando dos vectores. Tercera componente, la de Z. Tengo que sumar Z1 con Z2 porque estoy sumando dos vectores. Igual como hacía en espacios vectoriales. ¿Qué hacíamos después de sumar? Aplicábamos, en este caso vamos a aplicar la transformada lineal. En el caso de espacio vectorial lo que hacíamos era aplicar una condición que me daban después del tal que. ¿Se acuerdan que yo decía que después del tal que siempre nos aparece una condición en espacios vectoriales? Y esa es la que tenemos que aplicar. En este caso tenemos que aplicar lo que sería la transformada lineal. Que me dice entonces que f de u más b va a ser igual a otro vector. Este otro vector Este otro vector es igual a la componente en X original más dos veces la componente en Y original. O sea, la componente en X es este de acá. ¿Sí? Esa es la componente en X. Yo le estoy aplicando la transformada al vector suma. Este de acá es el vector suma. Y tiene que ser entonces la componente en X, X1 más X2, más dos veces la Y. Lo tengo que hacer más dos veces la componente Y. La componente Y, ¿cuál es? Es Y1 más Y2. La componente Y.
¿No los puedo combinar? Qué raro. Bueno, esa es la componente en X de la transformada. Después, la siguiente componente es la Y menos la Z. Entonces voy a agarrar la componente Y, que es Y1, Y2, y le tengo que restar la componente Z. La componente Z es Z1 más Z2. Esa es la componente en Y. Después tengo que hacer la componente Z. La componente Z es la componente en X más dos veces la Z. Entonces va a ser la X, esta de acá, la X, más dos veces la Z. La Z es Z1 más Z2. A ver, vamos a sacar todo esto de acá. Bien, nos queda así. Entonces la transformada del vector suma, U más B, es todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto de que está acá es la transformada del vector suma. Ahora, ¿qué hacíamos después para verificar esta condición? Teníamos que hacer lo mismo, pero al revés. Primero necesito f de u y f de b. Ya no u y b, sino primero aplico la transformada. Entonces voy a aplicar primero f de u igual a. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular f de b y va a ser igual a. Y después vamos a sumar miembro a miembro f de u más f de b. Y vamos a ver qué nos da. Si lo que está aquí es igual a lo que está aquí, hemos verificado que se cumple que f de u más b es lo mismo que decir f de u más f de b. Es igual a como lo que hacíamos en espacios vectoriales. Bueno, f de u, ¿cuál es? Si este de acá es u y la transformada era x más 2 veces y menos z y x más 2z, entonces esta va a ser igual a x1 más 2 veces y1 menos z1 y x1 más 2 veces z1. Y análogamente para b nos queda lo mismo, pero con x2, y2 y z2. Queda x2 más 2 veces y2 menos z2, x2 más 2z2. ¿Sí? Aplicamos transformada a ambos vectores. Y luego sumo miembro a miembro, o sea, f de u más f de b, que es lo que tengo escrito acá, ¿sí? Es igual a la suma del vectorial. Y como sumo vectores era x con x, y con y, entonces va a ser x con x, esto más esto, la componente en x. La componente en y va a ser esto más esto. Estoy sumando en y. Ahora voy a sumar en z. Z es esto más esto. Y ese sería el vector suma. Lo único que hacemos ahora es acomodarlo. Entonces, si lo acomodamos, tenemos f de u más f de b igual a. Y bueno, para que se vea parecido a lo que está acá arriba, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, podría escribir en la componente en x, podría escribir x1 y x2 de forma normal. Y podría sacar factor común el 2 de y1 y y2. Entonces me va a quedar x1 más x2, propiedad conmutativa, cambio el orden, no altera el producto, más 2 veces
saco factor común el 2, y1 más y2. Ahora, la componente en y. ¿Sí? Esta es la componente en y. ¿Qué puedo hacer? Escribir de forma normal y1 más y2 y sacar factor común el signo menos. Entonces quedaría y1 más y2 menos, factor común el menos, z1 más z2. Y por último, la componente en z, haríamos algo parecido que hicimos en la componente en x. Escribo x1 más x2 por propiedad conmutativa y saco factor común el 2. O sea, sería x1 más x2 más 2 veces z1 más z2. Bien, nos queda así. Aquí pueden ver que esto de que está acá es igual a esto que está acá. Como son la misma expresión, queda verificada la primera propiedad. ¿Sí? La primera propiedad entonces se verifica, porque es lo mismo entonces decir f de u más b que f de u más f de b. Ahora vamos a aplicar la segunda propiedad. La segunda propiedad es una para la multiplicación, me dice que para todo alfa que pertenece a los reales y además que para todo u que pertenece al espacio de partida, ¿sí? Así va la propiedad esta, se verifica que f de alfa por u es lo mismo que alfa por f de b, perdón, f de u. Entonces vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Si para el vector, para la propiedad de la suma necesito dos vectores, para esta propiedad necesito, igual que en espacios vectoriales, el vector y un vector, y un escalar alfa, donde alfa siempre decimos que es igual a alfa nomás, ¿sí? Porque no es un vector. A u lo escribo así porque es un vector, pero alfa no es un vector, es un escalar. Es como decirles que 7 que es igual a 7 y nada más. Bien. Entonces empezamos aplicando la propiedad. ¿Qué hacemos? Multiplicamos miembro a miembro. Entonces haríamos alfa por u igual a, estoy haciendo alfa por u, multiplico miembro a miembro, alfa por u me queda a la izquierda. A la derecha me queda alfa por todo esto. Y es alfa, un escalar por un vector, el escalar se reparte en todas las componentes, entonces va a quedar alfa x1, alfa y1 y alfa z1. Ese es el vector producto entre alfa y u. Entonces lo que hago después es aplicar la transformada. Transformo alfa u mediante la aplicación a, a otro vector en R3, que en este caso va a ser, recuerden cómo era, la primera componente es la componente de x más dos veces la y, después y menos z, y después x más 2z, ¿sí? Tres componentes. Una componente en x, otra componente y otra componente z, que se fabrica a partir de el vector del espacio de partida. Entonces va a ser componente x alfa x1 más dos veces componente y alfa y1. Esa es la primera. Después tengo siguiente componente alfa y1 menos alfa z1. Y la última es alfa x1 más dos veces alfa z1. ¿Correcto? Lo único que hice fue aplicarle a este vector esta transformada que nos dieron al empezar. Y construimos el vector producto, digo.
la transformada del vector producto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés y tenemos que llegar al mismo resultado. En lugar de empezar por alfa y por u, tenemos que empezar por, bueno, alfa no cambia, alfa no cambia, pero sí tengo que empezar ahora con f de u. F de u es igual a, bueno, le aplicamos f de u a u y nos va a quedar entonces x1 más 2 veces y1 menos z1 y x1 más 2 veces z1. Ese es f de u. Posteriormente, entonces hay que hacer multiplicar miembro a miembro. Entonces voy a hacer alfa por f de u. Se multiplicamos miembro a miembro. Alfa por f de u. Y va a ser igual a alfa por todo esto. ¿Y qué es alfa por un vector? A alfa se lo reparte en cada una de las componentes. Entonces primero va a ser alfa por todo esto. Después alfa por todo esto y después alfa por todo esto. Entonces repartiendo alfa nos va a quedar alfa x1 más 2 veces alfa y1, ¿sí? Siguiente componente, alfa y1 menos alfa z1. Última componente, alfa x1 más 2 veces alfa z1. Y ese es nos queda así, y si se fijan, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Son la misma expresión. Entonces ahí verificamos que f de alfa por u es lo mismo que alfa por f de u. Entonces, ¿qué? Están las dos condiciones verificadas. Entonces, podemos decir, como las dos condiciones se verifican, la aplicación si es una transformada lineal. Entonces, el punto 1b si es una transformación lineal. ¿Cómo lo hacen? Recuerden, aplicando las mismas condiciones que usábamos en espacios vectoriales. ¿Sí? Es lo mismo que en espacios vectoriales. Las dos condiciones que usábamos para verificar si es un subespacio. Aquí usamos dos condiciones bastante parecidas para verificar que sea una transformada lineal. Bueno, en este caso sí da. A ver, les diría cuál no da. Eh, la A sí, la B sí. La C cuando la hagan no les va a dar. Para que tengan una idea. La C no les va a dar. La D sí. La E sí. La F sí. Sí, todo les da. La única que no da es la C. Después el resto les tiene que dar como transformada lineal. Bueno, como es igualito lo de espacios vectoriales, les dejo para que vean, practiquen con nosotros. Si se atoran en algún punto, pregunta por el grupo y le respondo apenas pueda. Pasamos al siguiente punto, que esto también es importante. Dice, para las transformadas lineales del punto 1, hallar el núcleo de la imagen y sus respectivas dimensiones. Bueno, entonces vamos a definir núcleo. Núcleo. Hay algo llamado núcleo de una transformada lineal. El núcleo se lo denota así, n de f, o sea, el núcleo de la transformada lineal es igual al conjunto de los vectores, yo lo voy a llamar de los vectores v, o sea, v chiquito, minúscula, que pertenecen al espacio de partida, o sea, al espacio v. ¿Sí? El núcleo es el conjunto de vectores v del espacio de partida, ¿sí? Que verifican, o si lo quiero poner, que tal que f de u, no, perdón, f de v
sea igual a el vector 0. Este es un vector. Sea igual al vector 0, el vector nulo. Ya habíamos hablado de cuál es el vector nulo. Este vector nulo, ¿de dónde tiene que ser? Este vector nulo pertenece al espacio de llegada W. ¿Sí? Porque recuerden que les dije que lo que hace una transformada es les convierte un vector del espacio de partida en uno del espacio de llegada. Yo le aplico la F a los que son de partida y me va a dar los que son de llegada. O sea, el espacio W. O sea, este sería V. Yo les dije así hace rato. Este B sería el espacio de partida y W yo le llamo el espacio de llegada. En otra bibliografía capaz encuentran que va de A en B o no sé, no me acuerdo de qué otra forma lo pueden encontrar. Pero la idea es que le encuentren en la lógica en cuanto a que núcleos son para los vectores del espacio de partida. ¿Sí? Tal que f de v, f de esos vectores me tiene que dar el vector nulo del espacio de llegada. Esa es la definición de núcleo. Después tenemos imagen. La imagen se denota como I de f. Es igual al conjunto de vectores. Ahora, si el núcleo viene de los espacios de partida, la imagen se calcula para los vectores del espacio de llegada. Los vectores de W chico, que pertenecen al espacio vectorial W mayúscula, tal que, tal que existe, tal que existe un vector V, ¿sí? Tal que existe un vector V que pertenece al espacio de partida V, ¿sí? Que me verifica que f de v, f del v es igual a w. W era el conjunto de vectores que yo estoy buscando. ¿Sí? El núcleo son los vectores v que pertenecen al conjunto de partida que verifican esto. Y la imagen son los vectores w que pertenecen al grupo al espacio de llegada que verifican esto. Bien, bueno, vamos a hacerlo en unos ejercicios. Me pide que lo haga para las transformaciones del punto 1. Entonces, como ya hice la de R3, vamos a agarrar la E ahora. Vamos a hacer la E para el punto 2. Entonces, este va a ser el 12. Tengo entonces la transformada lineal F que va de R3. La transformada R que va de R3 a R2. ¿Sí? Tal que f de, como va de R3 a R2, dice que f de x, y, z, ¿sí? F de x, y, z es igual a algo que tiene dos componentes nomás. A ver, y esos dos componentes son R3, R2, x, y z. X más y más z. ¿Sí? Componente en X, componente en Y del segundo espacio el segundo espacio vectorial, el espacio de llegada W. Tengo que encontrarle el núcleo y la imagen a esta transformada lineal. Bueno, empezamos con el núcleo. Entonces el núcleo va a ser, a ver, la definición del núcleo para esta transformada lineal va a ser entonces, el núcleo de F va a ser igual al espacio, al conjunto, como va de R3 a R2, de los vectores X, Y, Z, que pertenecen a R3 obviamente, el espacio de partida, tal que f de x, y, z sea igual al vector nulo del espacio de llegada, o sea, 0, 0.
porque el espacio de llegada es R2. Entonces mi núcleo tiene que ser igual al vector nulo del espacio de llegada. Bueno, ¿y cómo se hace? Así como en espacios vectoriales, eso que está después del tal que era muy importante. Y aquí también para sacar núcleo e imagen, empiezo con esta definición. Mi núcleo es eso, ¿sí? Mi núcleo es esto que está acá. Es la transformada de los vectores del espacio de partida que me dan 0, 0 en este caso. ¿Qué hago después? Reemplazo. ¿Qué reemplazo? F de x y z, porque siempre me dan un f de x y z, me dicen que es igual a esto. Entonces lo voy a reemplazar por eso. Igual a 0, 0. ¿Sí? Entonces empiezo con esta definición. Reemplazo el f de x y z por la transformada que me dan. ¿Qué hago después? ¿Esto qué es? Esto es un sistema de ecuaciones, porque esto, ¿sí? ¿Sí? Eso que está ahí, tiene que ser igual a eso que está ahí. Y esto que está acá, tiene que ser igual a esto que está acá, porque ¿qué tengo acá? Tengo dos vectores igualados, porque dice, lo que tengo acá escrito es que este vector es igual a este vector. Y la única forma para que dos vectores sean iguales es que las componentes sean iguales. Que esto sea igual a esto y esto sea igual a esto. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema de ecuaciones, que lo puedo escribir. Entonces, un sistema de ecuaciones que dice que x más y es igual a 0 y y más z es igual a 0. Un sistema de ecuaciones homogéneo cuya la, la solución del sistema, ya sea un sistema determinado o indeterminado, es el núcleo de la transformada, ¿sí? De la transformada lineal. Entonces tengo que resolver el sistema. ¿Cómo lo voy a resolver? Lo voy a resolver, bueno, ya, como ya les dije muchas veces, normalmente lo hago por Gauss. Entonces yo voy a escribir la matriz A', que en este caso va a ser igual a, me faltó una más, en este caso va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Bien, mirándolo así nomás como está, ya puedo ver, aquí puedo ver el rango de la matriz, ¿no? Ustedes pueden ver el rango de la matriz. ¿Cuántos vectores canónicos tengo? Tengo un vector canónico, la primera columna, tengo un segundo vector canónico en la segunda columna, y en la tercera columna, el vector canónico que puedo formar es igual al vector canónico de la segunda, entonces no tengo un tercer vector canónico, ¿sí? Entonces, como no tengo un tercer vector canónico, el rango de A es 2. Y como es un sistema homogéneo, el rango de A' es 2 también. Entonces, analizando el sistema, de lo que vimos de sistema de ecuaciones lineales, noto que el rango de A es igual al rango de A' y es igual a 2. Y ahora lo que tengo que decir es cómo es esto significa que el sistema de ecuación lineal es compatible. Eso es lo único que me dice esto. Ahora que también tengo que ver el número de incógnitas. Como mi n es igual a, no, n minúscula, número de incógnitas es igual a, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo x, y, z, tengo 3 incógnitas. ¿Eso qué significa? Que el sistema de ecuaciones lineales no solamente es compatible, sino también es indeterminado. ¿Correcto? El sistema es compatible indeterminado porque tengo más incógnitas que más incógnitas que ecuaciones. Entonces, como es compatible indeterminado, lo que tengo que hacer es sacar la solución general del sistema.
Entonces tengo que obtener la solución general. Bueno, lo que vamos a hacer es, a partir de esta, o sea, del primer sistema con el que empezamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar todo en función de z. Entonces, de aquí vamos a despejar las ecuaciones. Entonces, vamos a primero a ver, despejar y, vamos a despejar y de la segunda ecuación. Si despejo y de la segunda ecuación, me queda y igual a menos z. Ahora vamos a despejar, ¿qué pasó ahí? Despejar x de la primera ecuación. Si yo despejo x de la primera ecuación, me queda x igual a menos y. Pero menos y también tiene una función en z. Entonces esto es menos z. Entonces esto es igual a z. Entonces solución general, así como vimos en sistema de ecuaciones, es la solución general es el conjunto de vectores. Tendría que poner x de z, ¿no? Pero como es una solución general, lo estoy poniendo todo en función de z. Entonces reemplazo x por lo que vale en z. Entonces, como x es igual a z, voy a poner eso. X igual a z. Y voy a reemplazar y por lo que vale z. Y vale menos z. Entonces pongo menos z. Esta es la solución general del sistema. Eh, bueno, entonces, ¿y cuál es el núcleo? Entonces, el núcleo es este, la solución general. La solución general es el núcleo del sistema. Entonces, lo que obtenga solución general o solución particular, si la tuviera, es el núcleo. Entonces, ponemos núcleo, ¿sí? El núcleo de la transformada es igual a z menos z, z, tal que, bueno, y ahí le agregan el tal que z pertenece a los reales. ¿Sí? O sea, así se ve el núcleo de la transformada lineal, es cualquier vector que cumpla con esta forma. El núcleo es este, ¿sí? Todo este es el núcleo. A veces le van a pedir una base del núcleo. A veces les piden una base. La base del núcleo se saca igual a como la sacaban en espacio vectorial. Se acuerda que al último punto del segundo práctico de espacios vectoriales había que obtener una base de un espacio vectorial, creo que el punto 4 o el punto 5 del segundo práctico de espacio vectorial. Uno por ahí había que obtener una base del espacio vectorial. Bueno, ¿y cómo se sacaba? Y aquí se saca de la misma forma. Entonces nos quedaría 1 menos 1, 1 como base. Y esto es necesario porque normalmente también les piden la dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo, ¿a qué es igual? ¿A qué era igual la dimensión de una base de un espacio vectorial? Porque el núcleo es un espacio vectorial. Y su base también tiene una dimensión. ¿A qué era igual? A la cantidad de vectores que yo tengo acá adentro. Entonces la dimensión es igual a 1. Bueno, resumiendo, el núcleo se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones que nos queda de aplicar la definición de núcleo. Se aplica la definición de núcleo, nos va a quedar un sistema de ecuaciones, hay que analizarlo y resolverlo. La solución de ese sistema es el núcleo. Generalmente queda una solución general. ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos son sí o sí compatibles. Como son sí o sí compatibles, sí o sí hay una solución al sistema. Esa solución puede ser la trivial en el caso de ser compatible determinado, o puede ser una solución general como esta en el caso de ser una compatible indeterminado. Bien, ahora vamos a sacar la imagen.
La imagen ya es un poquito más complicada porque apareció lo de sistemas generadores. Imagen. Bueno, la imagen para este sistema va a ser la imagen de F, pero para esta transformada va a ser el conjunto. Como es de R2 a R3, generalmente a la imagen y al vector B, al vector B de partida le pongo la letra X, Y, Z a la imagen, del vector de llegada, del espacio de llegada, normalmente le digo ABC. En este caso, como es R2, le llamo AB. Le digo AB para no usar de nuevo X, Y, Z que ya usé para el núcleo, que pertenecen a R2, que es el espacio de llegada, tal que decía que existe X, Y, Z, ¿sí? El vector del espacio de partida, bueno, que justamente que pertenece a R3, tal que verifica que f de X, Y, Z es igual al vector AB. Esa era la definición de imagen para esta transformada lineal. Bueno, y vamos a sacarlo a ver. ¿Y cómo empieza? Así como hace rato, empieza de la definición. Solamente copio esta última definición y empiezo a reemplazar. ¿Qué reemplazaba? La primera la reemplazaba por lo que me dieron de transformada. En este caso dicen que esto de acá es la transformada. Si eso es la transformada, entonces reemplazo. Y eso es igual al vector AB. Así como se trata, en lugar de ser igual a 0, 0, hago igual a B o a BC si fuera R3 el vector del espacio de llegada. ¿Y qué me queda? Me queda un sistema de ecuaciones lineales. Que era un sistema, bueno, entonces armamos el sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones lineales, perdón, es más chiquito. Así. Me dice que, igual que hace rato el núcleo, tengo que resolver que eso de ahí es igual a eso de ahí, porque tengo dos vectores igualados. Entonces, y este de acá es igual a este de acá. Entonces me queda que x más y es igual a a y que y más z es igual a b. Tengo que resolver este sistema. Hace rato nosotros teníamos que encontrar los valores de x, y, z, porque eran los que me importaban para el núcleo. En este caso tengo que encontrar los valores de a y b. Y en realidad no es encontrar los valores de a y b, sino encontrar qué forma tienen a y b. Porque aquí lo que me basta es que exista el x, y, z. O sea, me basta que exista un x, y, z, tal que me verifique que la transformada con la que empecé. Lo que hay que hacer acá es determinar los posibles valores de A, B en este caso, para que el sistema de ecuaciones lineales sea compatible. Es decir, que exista solución. Otra forma de decirlo, existen los valores de x, y, z. Sí, porque eso es lo que estoy buscando, que existan los valores de x, y, z. O sea, que esto tenga solución, que yo pueda resolverlo. No me interesa resolverlo, me interesan los valores de A y B que hagan que esto se pueda resolver. Entonces, ¿a qué se parece? Al sistema de generadores. Habíamos visto en el práctico de espacios vectoriales sistemas generadores y cómo determinar que si existen o no. Entonces, lo vamos a analizar de la misma forma como sistema generador. Entonces, analizando. Entonces, para analizarlo tengo que armar la prima. Armo la prima, entonces me va a quedar 1, 1, 0, 0, 1, 1,
A, B. Me queda así. En este caso fue fácil porque no tuve que hacer operaciones elementales. Y recuerdan que el objetivo de la operación elemental es ir armando una escalera de cero nomás, ¿no? Bueno, y cuando ya tenga la escalera de cero, empiezo a analizar el sistema. Empieza mi reconocimiento de los vectores, la cantidad de vectores canónicas y si el valor que pueden o no tener AB, que en el caso del sistema generadores de espacios vectoriales eran XY, que es lo mismo acá, solo le cambio el nombre de la letra, cómo influye en la cantidad de vectores. En este caso, yo les pregunto si ¿cuántos vectores canónicos tiene A? Esto es A. Ahí yo veo dos vectores canónicos. Entonces, para que el sistema sea compatible, los vectores canónicos de A', o sea, todo esto también tienen que ser dos. ¿Sí? No me interesa si es compatible determinado o indeterminado. Me interesa que sea compatible nomás. ¿Sí? El sistema debe ser compatible y de ahí saco los valores de A, B. En este caso, influyen A y B en los valores, en el valor del rango. O sea, si yo le doy un valor A o un valor distinto a B, cambien algo el rango o afectan al rango de la ampliada. Y ahí ustedes verían que el rango de A es 2 porque tengo dos vectores canónicos. Y el rango de A', no importa los valores de A y B, no puedo agregar un nuevo vector canónico. O sea que los rangos de A y A' son iguales a 2 sin importar los valores de A y B. Es decir, que el sistema de ecuación lineal es compatible para cualquier combinación de A y B. En otras palabras, esto me está diciendo entonces que la imagen de F es igual a B. Directamente es igual a B. ¿Sí? No es como hace rato, fíjate el núcleo cómo nos quedó. Como el núcleo tenía condiciones. El núcleo tenía la condición que el y tiene que ser igual al menos z y que la x tiene que ser igual a z. Me quedaron dos condiciones que yo tenía que meter dentro de la solución general. Eso me quedó así. Y me quedó que entonces z pertenece a los reales. En este caso, para la imagen me queda que la imagen son todos los valores, cualquier combinación de A, B. Porque sin importar la combinación de A y B, el sistema igual es compatible. Bueno, si esta es la imagen de F, ¿cuál es su base? Una base, ¿no? Una base, porque tiene infinitas bases. Una base, por ejemplo, puede ser 1, 0 y 0, 1. La base que armé la arman de la misma forma como armamos base para espacios vectoriales. Espacios vectoriales habíamos visto, como les repito, que en los últimos puntos hemos visto cómo armar bases. De esa misma forma se arman las bases acá. Uno por cada letra, si lo quieren ver así. Entonces me pueden preguntar cuál es la dimensión de I. La dimensión de la imagen es igual, aquí era igual la dimensión de una base, era igual a la cantidad de vectores que tiene la base. En este caso tengo un vector, dos vectores. Entonces la imagen es igual a 2. Pero la dimensión de la imagen es igual a 2. Vamos a hacer otro para que les quede más claro esto de núcleo imagen, que creo que es lo más del TP13, creo que es lo más complicado porque el resto es más manual. A ver, hicimos el C. Hagamos a ver. No, hicimos el E. El D es bastante parecido. Hagamos, hagamos el G que está en R2, de R2 a R2 por 2. Vamos el 2G. Es una transformada lineal que va de R2 a R2 por 2. ¿Cuál es la transformada? El T. F de
como es de R2 a R2 por 2, entonces f de XY es igual a una matriz de 2 por 2. Y a ver, me dice que es igual a... Bueno, aquí aparece AB, pero yo le llamé XY por nomenclatura general. Entonces va a ser A es la X y B es la Y. Entonces va a ser X más Y, 0, 0, X más Y. Entonces me queda X más Y, 0, 0, X más Y. ¿Sí? Yo por mantener la nomenclatura que uso, en lugar de llamarle AB, lo llamo XY. Bueno, vamos a empezar con el núcleo. El núcleo para esta transformada entonces va a ser el núcleo de F es igual al conjunto del espacio de partida. Entonces el espacio de partida es XY porque es R2, que pertenecen a R2 obviamente, tal que se verifique que F de XY sea igual al vector nulo del espacio de llegada, y en este caso como el espacio de llegada es una matriz, también tiene que ser igual entonces a la matriz nula. Bien, ¿cómo encuentro el núcleo? Siempre empiezo por esta definición que está al fondo. Empiezo escribiéndola. Después lo que hago es reemplazo la F por la que me dan de transformada al principio. O sea, lo reemplazo por esto que está acá. Igual a este que está acá. Este no lo cambio. Y lo mismo que hace rato, armamos el sistema de ecuaciones. Armar el sistema de ecuaciones lineales. Porque recuerden que esto que está acá tiene que ser igual a este que está acá. Y de modo análogo, este es igual a S y este es igual a S, etcétera. Entonces armamos el sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál sistema nos queda? Nos queda un sistema de 4 ecuaciones. ¿Sí? 4 ecuaciones. Cuatro ecuaciones, donde la primera es x más y igual a 0, la segunda es 0 igual a 0, la tercera es también 0 igual a 0, y la última es x más y igual a 0. Un sistema que parece bastante simple. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones del medio son 0 igual a 0 y entonces no me aporta nada, es como si las pudiera ignorar directamente. Y la última es igual a la primera, entonces por operaciones elementales la podría eliminar también. Lo que voy es que si yo hago operaciones elementales, o sea, por ejemplo, las dos del medio las ignoro porque no me dicen nada, y a la última, como es igual a la primera, es como si tuviera una sola ecuación directamente. Entonces esto directamente lo puedo escribir como x más y igual a 0 nomás. Es la única ecuación útil que tengo. ¿Y esto qué me dice? Que bueno, esto me dice que x es igual a menos y. ¿Sí? Si despejo de acá x, me dice que x es igual a menos y, o al revés, y es igual a menos x, como quieran. La que quieran despejar es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué me da? Me da una condición para el núcleo. Vean que en el núcleo lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones. Normalmente nos quedan condiciones para el núcleo. En este caso me queda eso. Entonces mi núcleo va a ser igual a, y entonces aquí tendré que poner XY. Pero yo tengo una condición para el núcleo, que es que X sea igual a menos Y. Tal que, Y pertenece a los reales porque Y es un número real. ¿Sí? Ese es el núcleo. Aquí tengo el núcleo que es XY, pero donde al resolver el sistema de ecuaciones encuentro que tengo una condición para X, que X valga menos Y, y esa la aplico en el núcleo. Entonces, después tengo que sacar una base para el núcleo.
una base para el núcleo, me la piden, varias veces le van a pedir una base, así que repasen cómo se sacan bases. En este caso el núcleo tiene un solo vector en la base, es menos 1, 1. Y después le suelen pedir la dimensión para el núcleo, o la dimensión para esa base. La dimensión para esta base, como tiene un solo vector, es igual a 1. Entonces ese es el núcleo para nuestra transformada. Ahora vamos a sacar la imagen. La imagen, por definición, es la imagen de f, es igual a la transformada. Como la imagen es para los vectores de llegada, va a ser una imagen para un vector matriz ABC. A, B, C, D, que pertenece a R2 por 2. Tal que exista, en este caso un XY que pertenece a R2, espacio de partida, que verifique que f de XY sea igual a nuestra imagen ABCD. ABCD. Bueno, ¿y cómo encuentro la imagen? De la misma forma que hace rato, agarro esa última igualdad, la copio y reemplazo, porque esto que está acá, nosotros ya lo tenemos. El f de xy me lo dio el ejercicio, era esto que está acá, f de xy es igual a esta matriz. Entonces reemplazo el f del vector de partida por la definición de la transformada que me hayan dado y me queda así, que me queda un sistema de ecuación lineal. Entonces armamos el sistema, armar el sistema de ecuación lineal. Lo armamos. Armamos el sistema y bueno, nos queda que x más y tiene que ser igual a que 0 tiene que ser igual a b, que 0 también tiene que ser igual a c, y que x más y tiene que ser igual a d. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que hace rato, hay que determinar los valores. En este caso de ABCD, que hagan al sistema compatible. Me interesa que sea compatible nomás. Entonces vamos a analizando el sistema de ecuaciones lineales, lo voy a hacer por Gauss. Entonces armo el sistema de ecuación lineal. ¿Lo tengo acá? No. Bueno, armamos. XY, sí. Me va a faltar solo. Esto. Entonces tengo con el que 1,1A, 0,0B, 0, 1, 0, 1, C, D. Tengo ese sistema. Tengo que analizarlo. Entonces, ¿qué haría? Operaciones elementales, porque tengo que formar una escalera de 0 por debajo. Entonces, lo que puedo hacer, como ya tengo 0 ahí, 0 acá, y tengo que convertir este 1 que está ahí en 0, a la fila 4 le vamos a restar la fila 1. Entonces, a la fila 4 le restamos la fila 1. Si a la fila 4 le restamos la fila 1, me va a quedar casi igual, excepto que me queda 1 menos 1 se me hace 0, 1 menos 1 se hace 0,
y D menos A, me queda así. D menos A igual a 0. Ya conseguí la escalera de ceros que quería por debajo de la diagonal, ¿no? Ahora recuerden que el objetivo es encontrar los valores de A, B, C, D que hagan que el sistema sea compatible. ¿Sí? Entonces ahora yo les pregunto, ¿el rango de este sistema depende en alguna medida de los valores de A, B, C, D? Vamos a ver los rangos de A, el rango de A, el rango de solo A es las dos primeras columnas. ¿Cuántos vectores canónicos tengo? Tengo uno solo, ¿no? Es el único vector canónico que aparece en A. Ahora, si yo miro todo, A', el rango de A' depende en alguna medida de los valores de A, B, C, D. Y aquí se ve que depende porque para que el sistema sea compatible, los rangos tienen que ser iguales. Y para que los rangos sean iguales, esto de acá tiene que ser 0, esto de acá tiene que ser 0 y esto de acá tiene que ser 0. Entonces, para que el sistema de ecuación de lineales sea compatible, se deben verificar simultáneamente. Que se debe verificar simultáneamente tres ecuaciones. Las voy a escribir en forma de columnas. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones? Que la primera, B sea igual a 0, ¿no? Porque esto tiene que ser 0. Este también tiene que ser 0, así que también se tiene que verificar que C sea igual a 0. Que también se tiene que verificar que esto que está acá sea 0, D menos A. Entonces también se tiene que verificar que D menos A sea igual a 0. Y por tanto de aquí yo podría despejar que D es igual a A. Esos son los valores obligados que tiene que tener la imagen para que el sistema sea compatible. Y si el sistema es compatible, ya tengo los valores de A, B, C, D. Entonces, con eso armamos la imagen. Entonces, mi imagen de F es igual al conjunto de vectores. eh, Tendría que poner A, B, C, D, ¿no? La imagen, porque la imagen es A, B, C, D. Y aquí le tengo que empezar a aplicar todas las condiciones que encontré. Una de las condiciones es que B sea igual a 0. Otra condición es que C sea igual a 0. Y otra condición es que D sea igual a A. Entonces no voy a escribir D, voy a escribir A nomás. Entonces esa es mi imagen, con todas las condiciones aplicadas. Si me pidieran una base de la imagen, esta sería, así como sacábamos, una base sería, por ejemplo, 1, 0, 0, 1. Si me piden la dimensión de la imagen es igual a 1, porque tengo un solo vector. Recuerden que la dimensión es igual a la cantidad de vectores que tenga la base. En este caso tengo un solo vector que es 1, entonces la dimensión es 1. Bueno, estas son las definiciones de núcleo e imagen. Les aconsejo que las practiquen porque son algunos sistemas de ecuaciones son un poco complicados de resolverlo y bueno, les conviene tener toda la práctica posible. Recuerden que estamos resolviendo sistemas de ecuaciones y estamos también mezclando los conceptos de espacio vectorial, así que no tienen que tener a esos dos prácticos medio bien sabidos para poder hacer el de transformaciones lineales. Si no, el de transformación lineal no les va a salir de casualidad porque todo se resuelve con sistemas de ecuaciones y hay que meter bases, así que tienen que saber también espacios vectoriales. Bueno, ese es el punto 2. En el punto 3 dice, para cada una de las siguientes transformaciones lineales verificar. El punto 3 es lo mismo que el 2 porque hay que verificar que la dimensión del núcleo es igual a la dimensión de la imagen. Si se fijan, fíjense que yo aquí, por ejemplo, la dimensión de la imagen es 1. La dimensión del núcleo es 1. 1 más 1, 2. Coincide siempre con el espacio de partida. El espacio de partida era R2. Coincide en tamaño. Veamos el ejemplo anterior. La dimensión de la imagen es 2. La dimensión del núcleo es 1. 2 más 1, 3. Entonces esta transformación lineal tenía espacio de partida R3. Y sí, el espacio de partida era R3. O sea, en el punto 3 lo único que le está pidiendo es, o sea, en el punto 3 lo que le está pidiendo que hagan es obtener núcleo
imagen, sus bases y dimensiones, y verificar que la suma de la dimensión del núcleo es igual a más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida B. El espacio de partida B, ¿cuál es? R2, R3, R4, etcétera. Es una propiedad que cumplen las transformaciones lineales. No es muy útil ni muy interesante, pero les piden verificarla y bueno, se la tienen que saber, ¿no? O sea, se tiene que saber que esta propiedad se cumple para transformaciones lineales, porque es una pregunta teórica. Y recuerden que su examen es teórico-práctico, así que teoría también se tiene que saber. Bueno, el 3, como le digo, es lo mismo que el 2, solo que en el 2 usaba estas que están acá, y en el 3 tengo que usar estas que están acá. A ver, les dejo para que hagan ustedes el resto del núcleo de imagen. De nuevo, si se traban en algo, lo pueden preguntar por el grupo y cuando apenas pueda les respondo, o algunos de sus compañeros que también ya estén en el tema y lo hayan entendido también, les pueden responder. Vamos, vamos al punto 4. Dice, sabiendo que f es una transformación lineal, entonces ya sé que todas estas que están acá son transformaciones lineales. Y dice, por ejemplo, si R2, esta que va de R2 a R es 8,1, f de 8,1 es igual a menos 7 y f de 4,2 es igual a menos 5, la pregunta dice, hallar la imagen de 8,10. ¿Y todos son iguales? Sí, todos piden lo mismo. Entonces vamos a hacer el B y les dejo a ustedes para que vean el A. Bueno, ¿de qué trata este? El punto 4 trata de que fíjense que acá no me dan la transformación lineal, siempre me dan la transformación lineal, porque por ejemplo aquí me dice la transformación lineal, ¿ven? Me da esa de ahí, esa, me da esa transformada, en el punto 1 me daban también todas las transformadas, me daba esa, etcétera, o sea, me daban las transformadas. En el punto 4 no me dan la transformación, me dicen nomás que es de R3 a R2 y me dan datos. Me dicen, por ejemplo, que f de menos 1, 1, 4 es igual a 1, 5. F de 1, 0, 2 es igual a 2, 2. F de 1, 0, 0 es igual a 1, 0. Y me pide que sabiendo eso, yo determine la imagen, o sea, el vector de llegada eh, del vector 2, 2, 2. El punto 3 les dije que es lo mismo que el punto 2. Porque dice el punto 3 le dije que les pide obtener núcleo imagen, o sea, lo mismo que recién hicimos en el 2, obtener sus bases y dimensiones y verificar esto. Que la dimensión del núcleo y la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida, que es una propiedad que cumplen las transformaciones lineales. Es por ejemplo esto que les mostraba acá. La dimensión de la imagen es 1, la dimensión del núcleo es 1, entonces 1 más 1, 2. ¿Cuál es la dimensión del espacio de partida? R2. Y correcto, la verifica. O sea, el 3 y el 2 son el mismo punto, o sea, el mismo punto solo que con distintas transformadas lineales. Entonces le decía si le sugiero que lo hagan y como le digo, si le tienen duda todavía, lo seguimos viendo la próxima o pregunta por el grupo y les ayudo a avanzar en donde se estén quedando. Bueno, decía que en el punto 4 lo que les pide es encontrar la imagen, o sea, el vector de llegada de este vector de partida. Básicamente, por ejemplo, en el punto 4b me dan datos. Estos datos, por ejemplo, son f de menos 1, 1, 4. Me dice que es igual a 1, 5. Me dice que f de 1, 0, 2 es igual a 2, 2. Y me dice que f de 1, 0, 0 es igual a 1, 0.
con esos datos me pide que encuentre cuál es la imagen de, me dice, determinar la imagen de 2, 2. Lo que me están pidiendo aquí es igual f de 2, 2, 2. Eso es lo que me están pidiendo. Eso es lo que me está pidiendo el punto 4. El punto 4 me da datos, o sea, datos de un vector y su imagen. ¿Sí? Este es un vector y este es su imagen. Este es otro vector del espacio de partida y su imagen en el espacio de llegada. Eso es lo que me da el punto 4. Me da vectores con su imagen y me pide que encuentre entonces con eso la imagen de uno de los vectores. ¿Cómo se hace? Lo que van a hacer es poner como combinación lineal, y esto ya lo escucharon antes, combinación lineal al vector del que quieren la imagen. Y bueno, ¿y de quién quieren la imagen ustedes? De este que está acá, f de los 2. El vector del que quieren la imagen es eso. ¿Sí? Vamos a poner como combinación lineal al vector del que quieren la imagen de los vectores que sí conozco la imagen. Entonces vamos a poner como combinación lineal al vector del que quieren la imagen de los vectores que sí conozco la imagen. O sea, y de quienes conozco la imagen de este y este. Entonces la combinación lineal, así como hacíamos en espacios vectoriales, es 2, 2, 2 igual a por menos 1, 1, 4 más b por 1, 0, 2 más c por 1, 0, 0. Eso era una combinación lineal. ¿Se acuerdan lo que hacemos en espacios vectoriales? Lo mismo lo hacemos acá. Bueno, vamos a armar la combinación lineal, entonces significa que esta combinación lineal la tengo que resolver. Entonces vamos a armar el sistema de ecuaciones. Armamos el sistema de ecuaciones lineales y nos queda que 2 es igual a, o lo pongamos al revés, que menos 1 por A, ¿sí? Menos 1 por A es más 1 por B más 1 por C es igual al primer 2. Lo mismo que hacemos en combinación lineal de espacio vectorial. Entonces nos queda entonces que menos A más B más C es igual a 2. La siguiente ecuación sería 1 por A más, bueno, 0 por B más 0 por C es igual a 2. Y la tercera ecuación sería 4 por A más 2 por B más 0 por C es igual a 2. Bueno, les voy a quitar los ceros que están de más. Sí, le voy a quitar los ceros que están de más, porque esto sería lo mismo que no escribir esos ceros y que no escribir esto de acá. En sí me queda un sistema de ecuaciones lineales que, bueno, ya sabemos resolver, entonces lo que vamos a hacer es resolver el sistema. Y bueno, podría ser por Gauss, pero este sistema está más sencillo de hacerlo con Gauss porque ya tengo una respuesta, que es A igual a 2. De la tercera ecuación voy a despejar B. Entonces vamos a hacerlo así. Yo ya tengo de la segunda ecuación que A es igual a 2. De la tercera ecuación, 4A más 2B igual a 2. Puedo despejar B porque el A lo conozco. Entonces esto es 4 por A. 4 por A. Pero A vale 2. Más 2B igual a 2. Despejamos B. Entonces B va a ser igual, 4 por 2, 8, el 8 pasa restando, me queda menos 6, y el 2 pasa dividiendo, me queda menos 3. Ya tengo el valor de A y B, me falta el valor de C. Bueno, C, ¿cómo lo saco? De la primera ecuación de menos A más B más C igual a 2.
Reemplazo los valores que ya conozco, entonces yo que conozco, menos que A vale 2, entonces sé que esto es menos 2, más B es menos 3, más C igual a 2. Entonces despejamos de ahí C, entonces obtengo que C es igual a menos 2 menos 3 menos 5. Menos 5 pasa al otro lado sumando y me queda 2 más 5, 7. Entonces ya tengo los valores de A, B y C. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirven estos valores? Ahora vamos a armar la combinación lineal de las imágenes. La combinación lineal de las imágenes. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es la imagen de este. ¿Sí? Ya armé la combinación lineal de los vectores de partida. Ahora yo quiero saber la combinación lineal de las imágenes. O sea, voy a hacer lo mismo que hicimos acá. Lo mismo. ¿Quiénes son las imágenes? La imagen es simplemente que por delante escriba F. Esa es una imagen. La F de cualquier vector de partida es la imagen. Si yo le escribo por delante F, ya tengo las imágenes. Y justamente esto es lo que yo quiero conocer, ¿no? La imagen de 222. Entonces, F de 222 es igual a. Y A tiene, ya tengo el valor, es 2. Entonces, A2 por la imagen de menos 1, 1, 4. Y la imagen de menos 1, 1, 4 sí la conozco porque me la dieron un dato. Es 1, 5. Más B vale menos 3. Por la imagen de 102, y la imagen de 102 también la dieron y era 22. Y más C vale 7 por la imagen de 100, y esa también la dieron, era 10. Entonces, ¿qué me queda acá? Que la imagen de F222 es igual a... esto es una operación entre vectores que la saben hacer del práctico de vectores, porque tengo un escalar por un vector más, otro escalar por otro vector más, otro escalar por otro vector. Entonces simplemente hacemos distributiva, me queda 2 por 1, 5, 2, 10, más menos 3 por 2, 2, me queda menos 6, y más 7 por 1, 0, me queda 7, 0. Entonces la imagen de 2, 2, que es lo que me piden saber, es simplemente sumar estos vectores. Entonces va a ser 2 más menos 6 menos 4. Menos 4 más 7, 3 positivo. 10 más el menos 6, 4. 4 más el 0 es 4. Y eso es el resultado. Esa es la imagen que me piden saber. ¿Sí? Esa es la imagen que me piden saber. La imagen de 2, 2, 2 entonces es 3, 4. Entonces queda claro cómo se saca. Me van a dar un conjunto de vectores de los que yo sí conozco la imagen. Y me piden conocer el de un vector, que no conozco la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ese vector del que no conozco la imagen, lo pongo como combinación lineal del resto que sí conozco. Y la combinación lineal, ¿qué es? Es un sistema de ecuación lineal que yo puedo resolver. Ese sistema de ecuación lineal lo resuelvo y ¿qué obtengo? Los valores de A, B, C, o alfa 1, alfa 2, alfa 3, o alfa, beta, gamma, lo que hayan usado como escalar que vaya adelante de cada vector. Eso es el nombre de la variable, del escalar en este caso. Bueno, lo resolvemos, encontramos A, B, C. ¿Y qué hacemos después? Volvemos a escribir la misma combinación lineal, pero esta vez con las imágenes. Y escribir con las imágenes es lo mismo que directamente poner una F por delante. Entonces pongo lo mismo, pero con una F por delante. Y reemplazo todos los valores que yo conozco. Yo en este caso conozco todos los valores, excepto el que me piden calcular, que es F de 222 en este caso. Y bueno, con operaciones algebraicas llegamos al resultado, sumando y multiplicando los vectores por un escalar. Ok, el punto, bueno, el punto 5
es parecido al punto 4, solo que vamos a ver en qué varía. Fíjense, dice allá la expresión genérica. ¿Y a qué se refiere con expresión genérica? La transformada lineal y para cada uno de los siguientes casos. La expresión genérica es ese que me dan siempre que me daban siempre el dato, que es f de x de z igual a, f de x y igual a, f de x de z igual a, f de x y igual a, f de x y igual a. O sea, ese f de x y z o f de x y z w, lo que sea, igual a algo, esa es la expresión genérica de la transformada lineal. A eso le dicen expresión genérica. Y me piden encontrarla para cada uno de los siguientes casos. De R3 de R2 a R3, de R3 a R2, de R3 a R. ¿Y qué me dan de dato? Fíjense que de dato me dan algo parecido que había en el punto 4. Yo conozco f de 1.1, f de 2.2.0, f de 3.0.0. Y me piden que encuentre la genérica. Vamos a ver cómo se hace entonces. Entonces en el punto vamos a hacer el 5b, que creo que es un poquito más complicado que la. O lo veo igual, no sé. Son casi iguales. Entonces, por ejemplo, f vea de R3 de R3 a R2. Esa es la mitral que me dan. Y me dan de datos, ¿sí? Me dan algunos datos. Me dan de datos, por ejemplo, que mi f de, a ver, de triple 1 igual a menos 1, 2. Menos 1, 2. También me dan de dato f de 2, 2, 0. Igual a 2, 2. Y me dan de dato f de 300, f de 300 igual a 30. Vean esos datos. Bien. Y con esos datos yo tengo que encontrar expresión genérica. ¿Sí? Expresión genérica. Me piden que encuentre la expresión genérica. ¿Qué le llamo expresión genérica? Al f de, como es una transformada que va de R3 a R2, transforma vectores de x, y, z. O sea, lo que me piden encontrar es a qué es igual f de x, y, z. ¿Sí? Eso es lo que me piden. Eso es lo que tengo que saber. La expresión genérica. Eso les digo expresión genérica. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la encuentro? Fíjense que los datos aquí son muy parecidos a los datos que me daban acá. ¿Sí? Me dan vectores de los que conozco la imagen, me pide la imagen de algo, y aquí me pide la expresión genérica. Y la expresión genérica no es más que la imagen del vector de partida. Entonces simplemente hacemos lo mismo que hicimos en el punto 4. ¿Qué hicimos en el punto 4? Es poner el vector del que quiero la imagen. ¿Sí? ¿Y cuál es el vector del que quiero la imagen? La expresión genérica. En este caso es x, y, z. ¿Sí? O sea, el vector del que quiero la imagen no es más que la expresión genérica. Yo quiero el vector del que quiero la imagen. O sea, yo quiero la imagen de esto. El vector genérico x, y, z. Poner el vector del que quiero la imagen como una combinación lineal de los vectores que sí conozco su imagen. Entonces vamos a armar la combinación lineal. Entonces mi combinación lineal es x, y, z es igual a por un vector más b por otro vector más c por otro vector que sí me lo dieron. ¿Cuáles son? Los vectores que sí conozco la imagen. ¿Quiénes sí conozco? Del 1, 1, 1, del 2, 2, 0 y del 3, 0, 0. Esto es lo mismo que armar un sistema de ecuaciones lineales. O sea, esto se resuelve armando el sistema de ecuaciones lineales.
y en este caso va a ser de 3 ecuaciones. Recuerden que es x con x, y con y, z con z. Entonces va a quedar a más 2b más 3c igual a x. Siguiente ecuación, a más 2b más 0c, o sea, no lo voy a escribir, igual a y. Y última ecuación, a más 0b más 0c igual a z. Me queda así. Entonces lo que hacíamos después, lo que hacíamos era resolver el sistema. Y aquí, ¿qué quiero en el sistema? Fíjense que yo tengo A, B, C y X, Y, Z. ¿Quiénes son mis incógnitas? Si yo pongo resolver, lo que quiero es encontrar los valores de X, Y, Z, de A, B, C. Yo quiero los valores de A, B, C. No me interesa los valores de X, Y, Z. Es más, no se me tienen que ir los X, Y, Z, porque van a ser cada escalar, y cuando yo digo escalar me refiero al A, B, C, van a ser funciones de X, Y, Z. ¿Sí? Me van a quedar el X, Y, Z, no me voy a poder deshacer de ellos. Y está bien porque recuerden que estamos buscando la expresión genérica. No estoy buscando otra cosa más que la expresión genérica. Entonces yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones lineales. O sea que yo lo que quiero es encontrar los valores de A, B, C. No me importan los valores de X, Y, Z. Me importan los valores de A, B, C. Entonces fíjense que este sistema en particular es bastante sencillo de resolver. Porque ya tengo despejado A. Entonces lo voy a hacer como con el sistema de Gauss-Jordan, porque ya está despejada A. Entonces de la última ecuación, yo ya tengo que A es igual a Z. Y eso es lo que quería encontrar. El valor de A igual a Z. Ahora tengo que encontrar el valor de B. Yo lo voy a sacar de la segunda ecuación, que A más 2B es igual a Y. ¿Y qué tengo que hacer? Reemplazar lo que yo sé, que sé que A vale Z. Entonces yo ya sé que Z más 2B es igual a Y. Entonces despejo B. B va a ser igual a, si yo despejo B, me va a quedar Y menos Z sobre 2. Y eso es lo que yo quiero, el valor de B. No me interesa que me queden X, Y, Z. ¿Sí? Quiero el valor de A, B y C despejado. Me voy a la primera ecuación, donde me queda A más 2B más 3C igual a X. Y vamos a despejar. En este caso, fíjense que en este caso va a ser fácil porque, fíjense esto, A más 2B. Y yo tengo que A más 2B es igual a Y. Entonces yo todo esto lo puedo reemplazar por Y. Más 3C igual a X. ¿Sí? Porque A más 2B, yo sé de la segunda ecuación que es igual a Y directamente. Entonces directamente lo reemplazo por Y. Y lo que quiero hacer es despejar C, porque lo que quiero es el valor de C. Entonces C, ¿a qué es igual? Despejo C. Entonces me va a quedar X menos Y sobre 3. C, entonces ya tengo el valor de C. Tengo el valor de A, B y C. Que me quedan la X, la Y y la Z. Eso me refería a que me van a quedar en función de X y Z. Porque me quedan, o sea, los valores de A, B, C dependen del valor de X y Z. Y está bien. ¿Sí? Siempre les va a quedar así. ¿Sí? No es que este ejercicio sea así. Siempre les va a quedar cuando quieran la expresión genérica algo como esto. Bueno, ¿cómo sigo? ¿Cómo hice en el punto 4? En el punto 4 lo que hicimos fue la combinación lineal, armar el sistema de ecuaciones, resolverlo. Cuando en este caso sí tenía valores, ¿no? Valores numéricos. Esos valores numéricos que hice los reemplacé en la combinación lineal. Entonces de nuevo haremos lo mismo. Entonces armar la combinación lineal de las imágenes. ¿Y quiénes son las imágenes? Lo mismo que hace rato, eran estos, pero con el F por delante.
Entonces, lo único que hago es ponerle F por delante y ya tengo de las imágenes. ¿Y qué me queda? Justamente f de x, y, z, y eso que es la expresión genérica, lo que me pidieron encontrar. Entonces, f de x, y, z es igual a. Y a yo tengo su valor que es z. ¿Sí? A yo ya sé que vale z por f de 1, 1, 1. Y f de 1, 1, 1 yo lo conozco. Me lo dieron de dato, es menos 1, 2. Más b. Pero b vale y menos z sobre 2. Por la imagen de 2, 2, 0. La imagen de 2, 2, 0 la conozco, es 2, 2. Y más c, pero ya c también yo le conozco su valor. C vale x menos y sobre 3 por la imagen de 3, 0, 0. Y la imagen de 3, 0, 0 era 3, 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda igual que hace rato, una suma de vectores multiplicado escalares. En este caso son funciones de x y z. Lo que es lo que hacíamos, repartir, porque esto se reparten en cada componente. Porque esto es un número, solo que escrito como una función. Entonces reparto el z, reparto esto, ¿y qué me va a quedar? Me queda f de x y z igual a, reparto el z, me queda menos z más 2z. Bien, siguiente, reparto este de que está acá, y fíjense que me queda denominador 2 por 2 por 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y menos z, y menos z. Porque 2 con 2 se van y me queda y menos z nomás en cada componente. Siguiente, más. Aquí sucede lo mismo. Fíjense que tengo denominador 3 por 3. Entonces, x menos y por 3. 3 con 3 se van y me queda el x menos y. Y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces me queda x menos y 0. Que tengo una suma de vectores. X, y, z igual a. Y tengo una suma de vectores. Lo único que tengo que hacer es sumar x con x, y con y y z con z. Entonces vamos a sumar. Entonces va a quedar menos z más y menos z más x menos y. ¿Sí? Lo único que hice es sumar este. Aquí, perdón, me equivoqué. Aquí una coma, ¿no? Porque son dos componentes, una componente x y una componente y. Me faltó la coma. Ahí está bien, ahí está bien. Sí. Entonces recuerden que estoy sumando eso más eso más esto. Entonces, ¿qué me queda? Menos x más y menos z más x menos y. Todo eso en la componente en x. Y la componente y va a ser 2z más y menos z más 0. Abreviamos todo eso porque lo puedo cancelar algunas cosas y juntar otras. Entonces, finalmente me queda, por ejemplo, acá puedo juntar el menos z con el menos z y al y con el y sacarlos. ¿Sí? Porque este y este y son iguales y están con distintos signos. Entonces me queda x menos 2z. En la segunda componente puedo juntar este z con este z al y solito, y el 0 lo puedo ignorar porque estoy sumando 0. Entonces me va a quedar z más y. ¿Correcto? Sí, z más y. Y bueno, esa es la expresión genérica. Eso es lo que me pide encontrar. Expresión genérica de la transformación lineal. Es lo que siempre nos daban de dato, el que estaba después del tal que. En este caso es esta que está acá. Es la expresión genérica. Y fíjense que se hace igual que el punto 4, solo que teniendo en cuenta que la imagen que no conozco es un vector genérico. La expresión genérica. Pero después, si lo miran, los pasos a seguir son iguales que en el punto 4.
armamos una combinación lineal, resolvemos la combinación lineal, esos valores los volvemos a escribir pero con las imágenes y con los mismos escalares, ¿sí? Es una propiedad que tienen las transformaciones lineales, que esos escalares son los mismos. La, la combinación lineal de las imágenes tiene los mismos coeficientes que la combinación lineal de los vectores de partida. O dicho de otra forma, tiene la misma ley de proporcionalidad. Bueno, de esa forma se resuelven los ejercicios del punto 5. ¿Sí? O sea, son laboriosos porque ocupan escribir varias veces X, Y, Z. Solo tienen que tener cuidado con los pasos matemáticos. Bueno, el TP14 lo vamos a resolver la siguiente semana porque estoy viendo que esto es de materia asociada y nos va a llevar un buen rato. ¿Sí? Me gustaría dedicarle más tiempo a este, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, repasen esto, el día de hoy que vimos, reconocer una transformación lineal, son dos condiciones iguales a las de espacios vectoriales, subespacio vectorial. Encontrar el punto 2 y el punto 3 son el mismo, encontrar núcleo, imagen y la dimensión de cada uno, y eso implica conocer su base. Va a encontrar una base, ¿no? Porque recuerden que cada espacio vectorial tiene infinitas bases. Punto 4 y punto 5 bastante parecidos, pero no idénticos, pero son bastante parecidos. Encontrar la imagen de un vector y la expresión genérica de una transformada a partir de datos similares. Es más, con los mismos datos yo puedo encontrar la imagen de un vector y la expresión genérica de esa transformada. Bueno, chicos, es todo por esta semana. La próxima vamos a continuar con el TP14. Vamos a ver la matriz asociada a una transformación lineal, cómo se obtiene, y bueno, sigue repasando el sistema de ecuaciones lineales porque los vamos a seguir usando para todo el práctico de transformación lineal. ¿Sí? Todo el práctico de transformación lineal básicamente es espacios vectoriales y sistemas de combinación, sistemas de ecuaciones lineales. Muy bien. Cualquier duda la comparten por el grupo y como siempre les digo, cuando pueda les respondo y si no sus compañeros también le dan una mano. Muy bien. Muchas gracias por escuchar hoy, nos estaremos viendo la próxima semana o sí, durante el avance de la semana. Hasta chicos, feliz domingo.